tardes, una vez más bienvenidos a Cata Privada. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, Natalia López. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Marisa. Bueno, pues Natalia, entre todas tus especialidades, creo que Francia es uno de tus fuertes. Y creo que en el mundo del vino, bueno, pues es la máxima representación. Pero platícanos, Natalia, en el mundo del vino, ¿quién es Francia? Yo creo que Francia es un país dentro del mundo del vino a entender siempre con el contexto histórico y lo que ha aportado a lo largo desde el siglo II a la actualidad, ¿no? Francia, para mí, es el país que dio luz a variedades que hoy día consideramos internacionales como Cabernet Sauvignon, pero que realmente son de origen francés, claro, que fueron evolucionando con el tiempo y fueron surgiendo en esas tierras con adaptaciones climáticas y adaptaciones genéticas. Por nombrar algunas de las variedades que Francia le aportó al mundo son Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Malbec, Chardonnay, Sauvignon Blanc, claro, Chenin Blanc, Pinot Noir. Digamos que todas las uvas que conocemos realmente. Entonces, ¿no? Exacto, ¿no? Hoy día hablamos mucho de qué variedad, como que es la versión que identifica cada país, es el icono de cada país, pero pues Francia es por excelencia una casa donde esas variedades y los referentes de lo que es el perfil aromático y gustativo de cada una de esas variedades, pues lo tiene ahí. Y agregaría también un punto, pues que para mí es muy personal en lo que es el mundo del vino, pero me encanta de lo que es Francia. Alguna vez lo leí, pero fue así como un golpe de realidad que dije, claro, o sea, eso fue la aportación de Francia al mundo. Sabemos de muchos países en donde el vino ha sido el origen de muchas pasiones, ¿no? De lo que es la pasión por elaborar vino, la pasión del cultivo, pero Francia es este país que llevó de esa pasión al refinamiento para hacerlo un arte. Okay. En esas sutilezas, sí, por un clima tan complicado en algunas de las regiones, para trabajar con sutilezas aromáticas que desde la antigüedad tenían, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que es un Burdeos, una mezcla de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, para mí es un perfume. O sea, es esa sutileza de lo que es la mezcla de las variedades. Pues como dices tú, ¿no? Convertido en arte, más que nada. Exacto. Sí. Como es mucho Francia, ¿no? Sí. El arte de los quesos, el arte de los chocolates, claro, de mucho de su cocina, pues también es llevado en esa área. Absolutamente de acuerdo, Natalia. Oye, y aquí en México, ¿cómo ves el vino francés? ¿Qué tan posicionado está y qué tan aceptado está en el gusto del paladar mexicano? Pues yo creo que es una pregunta muy interesante, porque si entendemos un poco qué es lo que nosotros consumimos aquí, tradicionalmente el país que más se ha posicionado y por muchos años ha sido el que más se vende y que más consumimos es el vino español, que tiene que ver con la cultura que nosotros tuvimos en México, claro, más cercana. Entonces, tenemos ese paladar adaptado a lo que son los vinos españoles, que son vinos más corpulentos, con una acidez, pues, baja, media, ¿no? Más o menos. Muy complejos. Vinos complejos, sí, robustos. Potencia. Entonces, Francia, sí, yo diría desafortunadamente, entra en un sector a veces en México solamente para aficionados que han decidido experimentar o que han viajado o han tenido ese acercamiento a los vinos franceses. Entonces, ¿qué consumimos sobre vino francés aquí? Es poco. ¿Qué se importa? También es poco. sí. Pero afortunadamente, en los últimos 10 años, pues vemos también un México transformarse en esa escena, claro, en donde cada vez tenemos más tendencias internacionales, en donde, pues, si uno ve lo que se está consumiendo en otros países, pues Francia es como uno de los países más consumidos en el mundo del vino, ¿no? Absolutamente. Entonces, sí veo yo en los últimos 8 años una tendencia creciente en ciertos sectores de gente queriendo regresar a ese origen de decir, ya me encanta el vino, ahora quiero experimentar y entender qué es lo que Francia da, ¿no? Cómo me puede gustar, claro,
España, Italia, ser aficionado, coleccionar y no estar Claro, en esa investigación. pero es muy cierto lo que dices, ¿no? El paladar mexicano está acostumbrado a lo mejor a sabores fuertes, con mucho carácter. Bueno, pues tenemos el chile, cosas muy potentes, y el vino francés es muy delicado. Claro. Y esa es una característica Eso y que la siempre gente una- probablemente no lo entienda. Claro, yo creo que especialmente en tintos Sí. de la parte más nórdica, ¿no? Sí, claro. Pero creo que el paladar mexicano está muy listo a experimentar con toda la gama de vinos blancos, Ah, sí. que también es un sector que ha crecido muchísimo en consumo en México. Gente que le gusta acercarse a eso, épocas de calor, diferentes formas de consumirlo. Sí. Y creo que Francia, pues por excelencia, es un país donde consigues cosas de vinos blancos increíbles. Y pues un poco ese sector también creo que es cada vez más explorado. Hablando de la exploración, Natalia, y viendo que efectivamente México está creciendo mucho en su cultura del vino, ¿qué recomendaciones darías a la gente que no está muy metida en la cultura del vino, que está a lo mejor apenas iniciando? ¿Y qué consejo darías a quien ya tiene una cierta cultura un poco avanzada en cuanto a vinos franceses, en cuanto a la exploración? Ok, pues número uno, entender que por Francia no lo vamos a explorar por variedades, Ok. porque en su mayoría lo vamos a encontrar con mezclas. Sí. Entonces, si nos quitamos esa idea, lo podemos explorar por regiones. Ok. Y yo diría, divídanlo entre sur y norte. Tal Hacia cual. la parte de si estoy iniciando y quiero probar vinos tintos, yo diría es mucho más fácil de explorar la parte de vinos tintos del sur. Regiones, nada más por dar algunos nombres, sería Côte du Rhône, para mí es una región así. La mezcla de Garnacha, Syrah, Mourvèdre, es un vino súper rico, fácil de entender, con una complejidad muy interesante de esa mezcla. Y hacia la parte de los vinos blancos, pues es fácil, esa sí es una versión muy fácil de explorar. Claro. Hacia los aficionados que les gustan ciertas regiones y no han explorado tanto Francia, pues yo los mandaría a explorar mucho Alsacia. Sí. Creo que Alsacia es así un paraíso Una región en maravillosa aromas. y poco explotada, ¿no? Sí. Poco conocida. aquí en Poco México. conocida aquí en México. A veces conocemos las versiones de los vinos más económicos, Sí. pero creo que sumergirse en el mundo de los vinos alsacianos, que afortunadamente hay muy buena diversidad aquí en México, es un muy buen lugar de entrada. Y Valle del Loira. Creo que Valle del Loira en los espumosos, vinos blancos, rosados, vinos de postre, tintos 100% Cabernet Franc, también sería una de mis recomendaciones. Excelente. Para terminar, Natalia, en una sola palabra, rápido, un maridaje que tú me digas, con este no falla. Vino francés con algo que le quede así excelente. Pues voy a dar uno sencillo, para que también no sea un plato súper rebuscado, Algo que podamos algo que incluso podamos encontrar hacer así aquí, de claro. la versión más... Vas a la tienda, lo consigues y mañana te preparas algo sencillo. Me iría por un Sancerre, que es de Valle del Loira, un Sauvignon Blanc. Entonces, y haría unos camarones, puede ser a la plancha, si deciden prender el asador, puede ser un poco con asador y un poco de esa parte. Y jugaría ahí también con diferentes hierbas aromáticas, un poquito de menta, ¿no? O sea, una salsa ligera que puedas estar incorporando. Hay una versión que a mí me encanta que son calabacitas no muy cocidas, Ok. con un poco de menta y un chirris de limón amarillo. Un chirri solamente para acidez, no mucho, chirri con esos camarones, un Sancerre y ya está. Pues habrá que experimentar. Muchas gracias, Natalia. Un Un gusto, placer Marisa. tenerte con nosotros. Hola, mi nombre es Marisa García, sommelier de Bon Vivant, y te invitamos a que nos acompañes en esta nueva serie de cata privada, en donde vamos a estar hablando de diferentes temas del vino con varios invitados. Te invitamos a que nos sigas también en redes sociales y que dejes tus comentarios o tus preguntas abajo de este video. Gracias.